Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Falle Fran volumen 11.5 parte 1. Tabla de contenido. Prólogo. Capítulo primero. La princesa alta elfa. Capítulo segundo. Destierro. Capítulo tercero. El sacro imperio de Nea. Capítulo cuarto. La princesa caballero de Nea. Capítulo quinto. Lo que encontró. Epílogo. Palabras de cierre. Prólogo. Higgins, una nación sellada por el gran hechizo. Ningún ejército podía atravesarla, sin importar su número. Nadie podía entrar en la nación de los Higgins sin el permiso del Gran Espíritu, quien aún supervisaba su protección. Ni siquiera los divinos eran capaces de atravesar la barrera. Los habitantes de Higgins eran ancianos y ancianos. Eran elfos, en concreto, altos elfos. Elión era la capital de los Higgins. Orio Azrain, el rey de los Higgins, paseaba por sus aposentos personales en el palacio de Kirrai, impaciente porque llegara el momento. Miraba por la gran ventana que daba a la exuberante ciudad verde que se encontraba debajo. No importaba cuántas veces Orio experimentara esto, sabía que nunca se acostumbraría. Puedo acostumbrarme a casi cualquier otra cosa. Es realmente extraño. Se rió de sí mismo en señal de reproche. Deseaba poder estar a su lado. Pero la tradición dictaba que el rey no podía estar en la habitación cuando eso sucediera. Todo lo que podía hacer era esperar. Con las manos entrelazadas tras la espalda, miró el cielo claro y nítido que había más allá del cristal de la ventana. Gran Espíritu. Por favor, manténla a salvo también esta vez. Entonces finalmente llegó la noticia. Su Majestad. Justo lo que había estado esperando. Ha nacido un bebé sano. La reina, Sirena Azrain, yacía en la cama con una mirada de pura adoración en sus ojos. En sus ágiles brazos había un bebé acunado. Siré le sonrió al rey cuando entró en la habitación y sus ojos se suavizaron cuando Orio le dio las gracias. Es una niña, dijo. Una niña. El rey se acercó a su esposa, con cuidado de no hacer ruido. Miró a su hija. Quizás suene trillado decirlo así, pero ella es la cosa más hermosa que he visto jamás. ¿Tanto tiempo ha pasado desde que nació una niña en nuestra casa? Es simplemente el hecho de que se haya cumplido mi deseo lo que me hace sentir así, o esta niña es más especial de lo que puedo imaginar. Orio juntó sus manos y ofreció una oración de agradecimiento al Gran Espíritu. Gracias. Gracias por cuidarnos. Se volvió hacia su esposa. ¿Su nombre? Orio miró la cara del bebé una vez más. Ya elegimos un nombre por si fuera niña, ¿recuerdas? Entonces está decidido. Los dos miraron el rostro de su hija, la niña que habían traído al mundo. ¡Ey! Rey le sonrió a la reina. Seras, dijo, nombrándola por primera vez en su vida. Seras Azrain. Capítulo primero. La princesa alta elfa. El pueblo de Elión se regocijó por el nacimiento de su nueva princesa, la primera hija de la familia real Azrain en años. En la nación de los Higgins, los varones de la línea real abandonaban la ciudad una vez que alcanzaban la edad de 15 años para emprender el entrenamiento del rey y prepararse para su ascenso al trono. En el momento del nacimiento de Seras, todos los príncipes estaban lejos de la capital. Esto era así por diseño, los altos elfos vivían durante siglos y permitir que varios sucesores al trono permanecieran en la capital probablemente provocaría conflictos. Los príncipes enviados desde Elión recibieron tierras y aprendieron a liderar a otros y a gobernar como señores. A los que nunca ascendieron al trono se les permitió, por lo general, continuar gobernando las tierras que se les habían concedido, aunque había excepciones. El entrenamiento
del rey tardaba años en completarse. Sin embargo, a los príncipes se les permitía visitar la capital. Temporalmente, a intervalos escalonados. El rey decidía cuándo un príncipe podía volver a casa, a sus hijos no se les permitía regresar por voluntad propia. Y, sin embargo, no había restricciones particulares para que el rey y la reina visitaran a sus hijos. Los dos visitaban regularmente los dominios de sus hijos con la sutil intención de comprobar su progreso. Pero, ¿qué pasa con las hijas?, se preguntarán. Las hijas de la familia real eran queridas y criadas en la ciudad. Las hijas de los Higgins no tenían derecho a ascender al trono, por lo tanto, era menos probable que causaran conflictos. Además, la casa real de Azrain rara vez tenía la bendición de tener una hija, habían pasado 500 años desde que había nacido una en la familia. Los elfos eran mucho menos fértiles que los humanos y necesitaban un largo periodo de descanso después del nacimiento para traer a su próximo hijo al mundo. Fue bajo estas circunstancias que la casa de Azrain dio la bienvenida a una hija, Seras Azrain. Y tú eres la hija largamente esperada por la que el rey y la reina han estado orando, Lady Seras, dijo su nodriza, Crecheto. La pequeña Seras, que disfrutaba aprendiendo palabras nuevas, se las repitió. Muy esperada. Crecheto Rieden miró con dulzura a la joven princesa. La nodriza de Seras. Era una mujer cálida y sencilla. Quizá fuera demasiado amable, pero tenía los pies en la tierra y era fuerte de carácter. No solo era la nodriza de Seras, sino también la cuidadora y tutora general de la princesa. Era confiable, trabajadora y muy respetada. La familia Rieden había servido a la realeza durante muchas generaciones. Los Azrain confiaban mucho en ellos, y la mayoría de las nodrizas de princesas de épocas pasadas provenían de la línea Rieden. Seras estaba creciendo rápido y fuerte. Apenas había cumplido 6 años. Desde que cumplió 3 años, los miembros de la casa real se quedaron atónitos ante su prometedora belleza. Todos se quedaron atónitos cuando ella pasó a la siguiente etapa de su vida. Su ternura seguía siendo dominante, por supuesto, pero su belleza comenzaba a brillar en su rostro. Tenía el cabello claro color miel de su madre, más sedoso al tacto que la seda más fina hilada a mano. Se podría perdonar a alguien por pensar que tales comparaciones se hacían con la intención de halagar a la familia real, pero cualquiera que pusiera sus manos en el cabello de Seras se maravillaría con su textura, ya sea que la realeza estuviera presente o no. Se difundieron rumores de que cada palabra de elogio, el dinero que cayó sobre la joven princesa fue bien merecido, y pronto todos los que escucharon los rumores estaban increíblemente ansiosos por tocar su cabello y determinar su veracidad por sí mismos. Sus ojos azul cielo estaban completamente despejados. Ni siquiera las aguas más claras del lago más hermoso de Higgins pueden compararse con la belleza de los ojos de nuestra princesa, dijeron algunos. Otros, cuando se les pedía que nombraran las joyas más hermosas de todo Higgins, afirmaban que los ojos de la princesa habían merecido ese título. Tales elogios se convirtieron en una tendencia entre los nobles de la nación. Para algunos, su piel era tan blanca como la nieve fresca y virgen, tan suave como un huevo cocido recién pelado para otros, como el rey. Lo más asombroso de todo fue la delicada claridad de los rasgos de la princesa. Todos los que la vieron declararon que Seras Azrain era absolutamente perfecta. Su linda naricita era simétrica y su cabecita estaba formada por suaves y hermosas curvas. Sus orejas puntiagudas, típicas de su raza élfica, estaban hechas del mismo molde, tan bien formadas que uno podría pasar horas simplemente mirándolas. No había nada inarmónico en ningún aspecto de su rostro. La
Gente de Ilín susurraba que era como si todo en ella hubiera sido bendecido, una favorita del Gran Espíritu, milagrosamente perfecta en cada detalle. Era natural que la gente pensara que era hermosa, pero Ceras estaba confundida. Entendía que quienes la veían eran felices, pero a veces se sentía extraña. Todo el mundo la miraba, pero en realidad nunca la veían en absoluto. Me pregunto, ¿a quién están mirando realmente? A veces Ceras realmente se sentía así. Quería confesarle sus sentimientos a alguien para obtener una reacción. Pero para la mayoría de las personas, Ceras era su princesa perfecta. Incluso cuando era niña, lo comprendía. No quería hacerles preguntas extrañas y que la miraran de forma extraña a cambio. A Ceras no le gustaba que lo miraran raro. Vaya. ¿Qué pasa, princesa? Y entonces decidió pedirle consejo a Vaya, Crecheto. Había sido la propia Crecheto quien le había pedido a Ceras que la llamara Vaya. Era tradición que las nodrizas de la familia Rieden fueran llamadas por ese nombre, independientemente de su edad o apariencia exterior. ¿Es bueno ser bonita?, preguntó Ceras. Crecheto no la miró de forma extraña cuando Ceras le hizo esas preguntas. Las que no eran muy princesas. Sí, es algo bueno, princesa, respondió su nodriza, sonriendo cálidamente. Como siempre. Ella era la única con la que Ceras podía ser abierta y honesta, sin ocultar nunca sus dudas. Por eso Ceras la amaba. Pero, ¿es algo bueno para mí?, preguntó Ceras. Crecheto pensó por un momento. Bueno, me pregunto. Es una pregunta bastante difícil, princesa. Su nodriza le dedicó una sonrisa irónica, luciendo un poco preocupada por la pregunta, como si realmente le resultara difícil decirlo. Ninguna de las dos cosas, creo. Ceras se sintió aliviada al oír esa respuesta. Tal vez era la que más había esperado. Decidió no pensar demasiado en su propia belleza. Ese tipo de pensamientos nunca eran productivos. Ceras empezó a pasar gran parte de su tiempo en la biblioteca del palacio. Había una biblioteca pública en la ciudad circundante, pero el palacio tenía una colección mucho más grande. Los estantes privados de la biblioteca subterránea se extendían por filas y filas, y a Ceras le encantaban. Allí abajo se encontraban numerosos textos de épocas más antiguas y solo a individuos selectos dentro del palacio se les permitía entrar a las pilas cerradas. Incluso había libros en los estantes de la época en que los altos elfos habían estado en contacto con el mundo exterior. Como hija del rey, Ceras tenía acceso ilimitado a las estanterías cerradas. Le encantaba leer y al abrir un libro nuevo, se encontraba con un mundo desconocido que la esperaba en su interior. Cuando leía, Ceras ya no tenía que ser una princesa. Se encontraba transformada en los personajes de sus historias y podía pasar horas y horas absorta en ellas. Los libros eran igualdad, le señaló años después. Esa era la razón principal por la que disfrutaba de la lectura en primer lugar. Los libros no discriminan a sus lectores. Existen por igual para todos, su contenido es idéntico sin importar quién los lea. Uno puede ser un rey o un plebeyo, rico o pobre, bueno o malo, bello o feo, de cualquier edad o género. Por supuesto, hay momentos en que el contenido de un libro puede estar sujeto a diferentes interpretaciones dependiendo de la posición social o del género de cada uno, pero el libro en sí no cambia su contenido ni sus actitudes para adaptarse a su lector. No importaba cuántos libros abriera Ceras, ninguno de ellos la llamaba hermosa. Las palabras garabateadas en el interior eran iguales y le ofrecían libremente su suave serenidad. Eso era lo que los libros significaban para Ceras Azrain. ¿No crees que en el fondo de tu mente todas esas personas que te llamaban hermosa y bonita eran solo ruido? Tal vez el tiempo que pasaste
Leyendo, solo tú y un libro, fue lo que hizo que todo el ruido desapareciera. Tal vez por eso te absorbió tanto la lectura. Ceras recordó sus palabras. Ya veo. Soy hermosa. No es que no lo comprendiera exactamente, quizás simplemente no quería entenderlo. Aunque la joven princesa se estaba volviendo muy aficionada a la lectura. No pasaba todos sus días entre estanterías. Como miembro de la realeza. También aprendió modales, baile y esgrima. Aprendió a manejar una espada para poder protegerse en caso de necesidad, pero para la realeza de los Higgins, la esgrima tenía un significado mucho más profundo. La espada era uno de los símbolos de la Casa Real de Azrain. La esgrima que estudiaban se centraba más en la coreografía ceremonial que en el combate práctico. La técnica, que se transmitía de generación en generación, se exhibía principalmente durante ceremonias y otras celebraciones. Los miembros de la Casa Azrain tenían el deber de aprender las técnicas. Y lo mismo se aplicaba a los hijos e hijas del palacio. El entrenamiento de Ceras comenzó cuando tenía 5 años. Su instructor de esgrima elogió su aptitud para la disciplina. Era un hombre mayor y también había entrenado al padre de Ceras cuando era joven. Se rumoreaba que era uno de los pocos individuos con los que el rey estaba verdaderamente en deuda. El hombre respetaba a la realeza Higgins, pero nunca los engañaría ni los adularía, al menos eso fue lo que Crechetto le dijo. Si habla así de ti, realmente debes tener talento para la espada, princesa. Ceras estaba feliz de que la felicitaran por su habilidad. Le gustaba hacer ejercicio, moverse, sudar y bañarse después. Sin embargo, en ese momento de su vida, su verdadero amor seguía siendo la lectura. Cuando estaba absorta en un libro, sentía que su mundo se expandía a medida que avanzaba por sus páginas. Nunca salía del palacio ni de sus alrededores, pero leer le hacía sentir como si la llevaran muy, muy lejos, en un viaje a través de las historias que contaban sus libros. Veía cosas en las páginas que nunca había visto ni oído antes, y llenaba los huecos con su propia imaginación. Le encantaba imaginar. Ceras pasaba sus días aprendiendo los modales que necesitaría en la corte mientras estudiaba también las artes de la esgrima y la literatura. Entonces, un día, la hija de Crechetto tuvo un hijo. La nodriza de Ceras se tomó un tiempo libre para ir a ver a su nueva nieta. Llamaba a su nieta la niña de sus ojos y parecía apreciarla más que a nadie en la familia Rieden. Cuando Crechetto hablaba de su nieta, parecía realmente feliz. A Ceras también le encantaba escucharla hablar del bebé. La felicidad que emanaba de Crechetto era contagiosa. Así que, a petición de Ceras, Crechetto fue a visitar a su nieto. Ceras esperaba poder conocer al bebé algún día. Pasó el tiempo. Un día, Crechetto fue a visitar a Ceras a la biblioteca. Princesa, ya han vuelto a casa. Ceras cerró su libro y lo dejó en silencio sobre una mesa cercana. Estaba radiante cuando cogió a Crechetto de la mano. Caminaron juntas hacia las puertas del palacio, con el corazoncito de Ceras latiendo a 1000 por hora. En cuanto los vio junto al carruaje, echó a correr. Todos los que se habían reunido fuera estaban completamente cautivados por su linda y diminuta princesa corriendo por el patio y le sonrieron mientras se acercaba. Padre, madre. Ceras. Siren se agachó para abrazar a su amada hija, y Ceras se lanzó al pecho de su madre. Bienvenidos a casa. Los ojos de la madre de Ceras se suavizaron mientras acariciaba la mejilla sonrojada de su hija por haber corrido a través del patio hacia ellas. Has sido una buena chica. Sí, ¿no es así, Vaya? Por supuesto, mi princesa, dijo Crechetto dándole su sello de aprobación. Ya veo, muy bien.
Esa es mi niña, dijo el padre de Ceras. Orio puso su mano sobre la cabeza de su hija. Sí, padre. El rey y la reina habían estado fuera de la capital durante algún tiempo, visitando los dominios de sus hijos. Habían estado recorriendo varias partes de Illins durante un mes y acababan de regresar a la capital. Mientras los dos miembros de la realeza estaban ausentes, el canciller de confianza y los ministros de Estado quedaron a cargo de los asuntos de la nación. Sin embargo, había varios asuntos que requerían la atención personal del rey. Se había acumulado una montaña de papeleo durante el viaje. Si bien sus ministros sugirieron unas breves vacaciones después de su viaje, el rey les informó que regresaría de inmediato a los asuntos de Estado. El rey también tuvo que saludar al Gran Espíritu, algo que tuvo prioridad. En cuestiones de gobierno, el tiempo en familia entre madre, padre e hija tendría que esperar un poco más. Pero Ceras estaba feliz de volver a ver a su padre y, a pesar de su edad, comprendía su posición como rey. No se quejó. En cambio, se apartó de su madre y se inclinó ante el rey. Padre, gracias. Su reverencia era digna y sumamente elegante. Su voz serena acarició los oídos de quienes estaban cerca y quedaron cautivados por ella una vez más. Orio le dirigió a su hija una sonrisa amarga y de disculpa. Lo siento, Ceras. Me haré un tiempo para que estemos juntos más tarde. Siren, cuídala por mí. La reina hizo una reverencia, con una postura inmaculada. Sí, su majestad. Orio sonrió suavemente, con la compostura de un rey, luego comenzó a caminar hacia el salón principal del palacio con sus ministros y caballeros presentes. Vamos, Ceras. Sí. Ceras tomó la mano de su madre y la miró. Amaba profundamente a su madre. Siren siempre fue cariñosa con su hija, pero su apariencia a menudo hacía que la malinterpretaran. Al igual que su hija, Siren era indudablemente hermosa, con ojos penetrantes, como los de un zorro. Al igual que su hija, sus ojos azules estaban acentuados por unas hermosas cejas delineadas. Su rostro era delgado y tenía el mismo cabello color miel claro que brillaba bajo el sol de la mañana. Era noble, digna, y, sin embargo, algunos la percibían como demasiado estricta. Tal vez fueran los genes del padre de Ceras los que habían suavizado la severidad de las expresiones de su madre. Pero estaba claro para cualquiera que pasara suficiente tiempo con la reina, que ella era una mujer de carácter cálido. Su personalidad era más compleja de lo que sugería la primera impresión que dejaba, y ese contraste era precisamente lo que hacía a la reina tan encantadora. Siren no era simplemente reina de nombre y apariencia. Sus deberes, dentro y fuera de la corte, eran numerosos. Uno de sus papeles era evitar que los hombres, además del padre de Ceras y su instructor de esgrima, se acercaran demasiado a Ceras. Volcó su corazón y alma en esta tarea. Y también solicitó la ayuda de Crecheto. Ceras solo se daría cuenta de la existencia de esta barrera entre ella y el sexo opuesto mucho más tarde. Es posible que la madre de Ceras comprendiera el encanto cautivador que poseía su hija incluso a esa temprana edad, y el efecto especialmente intenso que tenía sobre el sexo opuesto. En ese sentido, Ceras interpretaría más tarde sus acciones como una protección activa y amorosa de su hija frente a los hombres de la corte. Pero en ese momento, Ceras no sabía cuánto estaba haciendo su madre por ella. La llevaron de la mano por delante de los floreros llenos de flores. Y Crecheto la siguió de cerca detrás de la reina y la princesa. Estoy tan feliz de verte de nuevo, mamá. Sí, yo también. Oh, eres tan adorable. Siento como si mi corazón se limpiara cuando estoy contigo.
¿Tu corazón está siendo limpiado?, preguntó Ceras. Sí. Estás lavando todas las impurezas que se han acumulado en mí. Corazón, ¿lo ves? Como un arroyo azul claro. ¿Eso es bueno? Los ojos de Sirén se suavizaron y acarició la cabeza de Ceras. Por supuesto, es algo maravilloso. Entonces soy feliz. Ceras le sonrió de oreja a oreja. Ella había estado mirando a su madre casi todo el tiempo que estuvieron en movimiento. Tienes que mirar hacia adelante, Ceras, podrías lastimarte, la reprendió Sirén, pero sonaba feliz. Cuando la madre de Ceras sonrió, Ceras se sintió eufórica. La hicieron querer hacer más por su madre y su padre, y, por supuesto, también por Vaya. Pero, ¿qué podía hacer por los tres? Ceras quería más que nada en el mundo averiguarlo. Desde que su madre y su padre regresaron a la ciudad, Ceras se propuso pasar más tiempo con ellos. El día que regresaron a la capital, Ceras y su madre se bañaron juntas. Mientras se sumergían en el agua clara, Sirén le contó todo sobre sus hermanos mayores que vivían en sus lejanos dominios. Ceras se dio cuenta de que nunca había conocido a ninguno de ellos antes. Quiero conocerlos también algún día, resolvió. Vayamos juntos, una vez que tengas 10 años y tu contrato con el Gran Espíritu haya sido firmado. Eso era tanto tradición como ley en Higgins. Tus hermanos están ansiosos por conocerte, ¿sabes? Han oído rumores de súbditos que han visitado la capital y conocen bien tu reputación. Uno de ellos incluso preguntó si era realmente cierto que eres más hermosa que yo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Bastante grosero, cuando estaba allí frente a él, ¿no crees? Le dio a Ceras una sonrisa irónica, como para incitarla a aceptar. Ah, bueno. Paso tanto tiempo elogiándote en su presencia, que no me sorprende que se hayan interesado terriblemente en conocer a su nueva hermana pequeña. ¿Me has elogiado?, preguntó Ceras, acercándose al hombro de su madre y abrazándolo con cariño. Sirén cerró los ojos y presionó su mejilla contra la sien de su hija. Por supuesto. Eres mi orgullo y mi alegría. El pecho de Sirén era grande y bien formado. Ceras sintió su familiar suavidad y su rostro se relajó en una sonrisa relajada. Madre, te amo. Yo también te amo, Ceras. Ceras estaba acostumbrada a que la felicitaran. Mucha gente en la capital la felicitaba, pero cuando se trataba de su padre y su madre, se sentía especial. Ceras habló de todo tipo de cosas y su madre asintió y habló con ella, sonriendo todo el tiempo. Toda la emoción de volver a ver a su madre había hecho que Ceras permaneciera en el baño caliente demasiado tiempo y, cuando empezó a sentirse débil, su madre corrió a ayudarla. Cielos. Vaya, vamos a salir. Prepárate para nosotros, ¿quieres? Entendido, respondió Crecheto desde el otro lado de la delgada puerta del baño. Ceras salió del baño con la ayuda de su madre y entró al vestuario, donde Crecheto la llevó. Vaya le hizo algunas preguntas mientras la observaba. Y la madre de Ceras observó preocupada cómo su criada la secaba. Ja. Parece que estará bien. Jeje. Me imagino que se habrá emocionado un poco mientras se bañaba contigo, Lady Sirén. Ah. Pasado tanto tiempo. Su madre suspiró aliviada. Bueno, princesa, déjame secarte, dijo Baaya. Mientras Crecheto se limpiaba las gotas de agua de la piel, Ceras recordó algo. Recordó la forma en que su madre le había sonreído en el baño mientras hablaban juntas. Amaba más a su madre cuando sonreía. Su padre y Crecheto también. Ella nunca quiso verlos tristes. No, no son solo mis padres y mi nodriza. Quiero que todos sonrían, no solo
Aquellos que son amables conmigo. Todos. Por la noche, Ceras dormía con su madre y su padre. Estaba muy contenta de estar apretujada entre ellos dos. También estaba encantada de desayunar con ellos. Y ella tenía a Crecheto. Había también otras amables doncellas y caballeros confiables en el palacio. Un día, se armó de valor para mostrar sus habilidades con la espada a todo el mundo. Otro día, habló de las cosas que había leído en sus libros. El padre y la madre de Ceras estaban muy felices de verla crecer, y Ceras. Azrain también estaba feliz. El gran templo fue construido en los bosques que se extendían detrás del Palacio Real. Era el lugar donde residía el Gran Espíritu, el hogar del protector de los Sigins, también conocido como el Señor de los Espíritus. No había decoraciones ostentosas ni elegantes en el templo. El lugar era antiguo, como si estuviera congelado en el tiempo. Los pilares del exterior estaban cubiertos de yedra, con flores floreciendo en algunos lugares. Ceras y sus padres viajaban en el carruaje real, y su guardia personal los acompañó hasta la entrada del templo. Los caballeros del templo estaban apostados frente a los pilares, residentes permanentes del lugar sagrado. No eran muchos, ya que el Gran Espíritu se negaba a hacer grandes demostraciones de seguridad. Además, los elfos de Higgins no amenazaban al Gran Espíritu. El Gran Espíritu era un ser trascendental, incluso más que los demás espíritus. Era respetado y especial entre los demás hasta tal punto que se le dio el título de Señor de los Incontables Espíritus. La pareja real caminaba con paso firme por el suelo duro y familiar del templo. El suelo parecía viejo, pero pulido al mismo tiempo. Ceras encontró esa yuxtaposición muy extraña. El interior del templo había sido invadido por plantas y flores. Parecía menos como si el lugar hubiera sido abandonado, y más como si la vegetación y el edificio coexistieran. Ten cuidado de no ofender al Señor Espíritu, Ceras. Ese sí, padre, respondió Ceras mientras caminaban. La atmósfera solemne del templo la había absorbido por completo. Siren. Le puso una mano en el hombro tembloroso. Está bien. El Señor de los Espíritus no da miedo. No tienes por qué estar tan nervioso. Ok. Había filas de pilares a ambos lados de ellos mientras caminaban por un espacio tan amplio que Ceras ni siquiera se dio cuenta de que era un pasillo. Al principio. Finalmente, los 3 miembros de la familia real llegaron a un gran conjunto de puertas dobles. Parecían estar hechas de vidrio, pero estaban empañadas para que Ceras no pudiera ver lo que había al otro lado. Señor Espíritu, hemos llegado. De repente, la nubosidad desapareció y las puertas quedaron completamente transparentes. Más allá de las puertas había un espacio oscuro, pero Ceras podía ver pequeñas luces en el interior. Espíritus de luz, se dio cuenta. Los espíritus eran seres que flotaban en un océano de energía espiritual. Los espíritus usaban esa energía para afectar todo tipo de cosas diferentes. Cada espíritu tenía un elemento al que era más hábil para afectar. Los espíritus crecían en armonía con sus elementos sintonizados y reflejaban la naturaleza de esos elementos en sus personalidades. El elemento podría ser fuego, agua, viento o incluso luz. Los elfos tenían la capacidad de percibir la energía espiritual y canalizar ciertos elementos, al igual que los espíritus. La compatibilidad de esta energía les permitía percibir a los espíritus y establecer contratos con ellos. Solo los elfos tenían este sentido especial, no se sabía que estuviera presente en ninguna de las otras razas. Había otra fuente de poder en el mundo conocida como maná, y era diferente de la energía espiritual. El maná se usaba para lanzar hechizos y, aunque los elfos también podían
interactuar con él, solo podían manipular pequeñas cantidades a la vez. Era posible que su capacidad interna para la magia fuera ocupada en gran parte por su habilidad para manipular la energía espiritual, o eso leyó Seras una vez en un antiguo texto de investigación que encontró en la biblioteca, escrito por algún antiguo erudito. El espacio que había más allá de la puerta se hizo más brillante a medida que las luces que parecían luciérnagas brillaban en el aire. Cuando Seras miró hacia arriba por primera vez, se dio cuenta de lo alto que era el techo. Había letras antiguas talladas en las paredes. Seras a veces estudiaba la escritura antigua durante sus sesiones de lectura, y había algunos símbolos que podía leer. Enredaderas y flores trepaban por las viejas paredes, adornándolas de verde, pero oscureciendo algunas de las letras antiguas para que ya no fueran legibles. Mucho más allá de las puertas había un altar gigante y bajo en las profundidades de la habitación oscura. Era circular, como una gran mesa dispuesta para un banquete, y más allá de él había patrones tallados en la pared del fondo. También había una mujer, semitransparente y brillando con una luz naranja, flotando justo encima del altar. La figura hizo que Seras pensara en la débil llama del sol matutino, el primer momento en que se asoma por el horizonte en un día claro. Sus orejas eran largas, imitando claramente la apariencia de un elfo. A través del cuerpo del elfo, de 8 o 9 metros de altura, Seras podía ver la pared al otro lado de la habitación. Este es el Gran Espíritu, el Señor Espíritu. Los tres formaron una fila ante el Gran Espíritu y se arrodillaron al unísono. Gracias siempre por tu bendición y protección, Gran Espíritu, dijo Orio. Sirén repitió la frase, al igual que Seras. Luego, según las instrucciones, cerró los ojos y oró en silencio. Rezo por vuestra salud también hoy, amigos míos. La voz del espíritu fluyó hacia la mente de Seras, hacia sus pensamientos. Los espíritus no usaban el lenguaje, sino que hacían uso de la energía espiritual para comunicar sus intenciones a través del pensamiento. Únicamente, los elfos eran capaces de entender esos pensamientos como si fueran palabras. Como los pensamientos podían entenderse en un instante, este método de comunicación era mucho más rápido que hablar. Sin embargo, si el canal de energía espiritual de uno estaba cerrado, uno podía rechazar el flujo de pensamientos, lo que significaba que aquellos que no deseaban escuchar la voz del espíritu podían ensordecerse a voluntad. Pero si ese canal estaba cerrado, uno no podía tomar prestado el poder de los espíritus. Orio se puso de pie, y Seras y Sirén hicieron lo mismo. Seras miró soñadoramente al Gran Espíritu. La forma desnuda del espíritu parecía estar cubierta solo por un trozo de tela transparente. Seras había leído en un libro que los espíritus no tenían género y que cada espíritu manifestaba su apariencia de la forma en que deseaba ser visto. Seras pensó que la apariencia elegida por el Gran Espíritu debía ser de género femenino. También sabía que solo los espíritus poderosos eran capaces de manifestarse de esta manera, o al menos eso estaba escrito en uno de sus libros. Seras estaba completamente abrumada por su primer encuentro con él. Gran Espíritu. Apenas podía creer que fuera un ser de este mundo. Se sentía emocionada, como si una criatura fantástica de una de las leyendas hubiera cobrado vida. Un ser al que había idolatrado durante tanto tiempo. Finalmente apareció frente a ella. Seras había visto espíritus adoptar formas innumerables veces antes, pero nunca uno que fuera capaz de crear una forma élfica tan perfecta, ni nada tan alto que tuviera que estirar el cuello para mirarlo. Esta es mi hija, Seras Azrain, dijo Orio. Era la primera vez en su vida que Seras conocía en persona al Gran Espíritu. A los niños no se les permitía entrar en presencia del Gran Ser. Si un niño se encontraba con el Gran Espíritu mientras sus habilidades
telepáticas aún no estaban desarrolladas, su capacidad para controlar sus pensamientos podía verse trastocada. En el peor de los casos, incluso podrían volverse locos. Por eso, a los niños se les prohibía reunirse con el Gran Espíritu hasta que hubieran alcanzado cierto grado de desarrollo telepático. Sera finalmente había alcanzado la edad en la que estaba lo suficientemente desarrollada como para tener una audiencia con él. Espíritu, y esa era la única razón por la que se le había permitido asistir a esta reunión hoy. Ahora bien, Seras, dijo Sireen, tu padre tiene que tener una conversación importante con el Gran Espíritu. Tú y yo solo hemos venido hoy para presentarnos. Nos marchamos ahora. Seras y Sireen se marcharon, dejando a Orio con el Gran Espíritu. Antes de salir de la habitación, Seras se giró para mirar hacia atrás, el Gran Espíritu la vio y la saludó con la mano. En ese momento, algo cambió en la forma en que Seras vio al Señor de los Espíritus. Ella sonrió y le devolvió el saludo. Sireen Azrain. Un día, poco después del mediodía, los 3 Azrains reales fueron a los jardines del palacio. Las plantas estaban en plena floración, cuidadas con esmero por los jardineros del palacio todos los días. Las flores estaban vibrantes como siempre, dispuestas en elegantes líneas. El césped que había bajo los pies era suave como una alfombra y no se podía imaginar un lugar más seguro en el mundo. Y sin embargo, vamos, Seras, no corras. Te vas a hacer daño. Seras se detuvo en seco ante la alegre advertencia de Orio. Su brillante cabello era del color de un limón pálido mezclado con tonos de miel. Con sus delgados dedos blancos sujetándolo, Seras se dio la vuelta y el dobladillo de su vestido flotó mientras giraba. Está bien, padre, aunque me caiga, el suelo es muy blando. Un muro independiente atravesaba el centro del jardín. Se lo conocía como el muro de las flores de la casa real. Estaba cubierto de yedra y flores. Su número parecía aumentar año tras año. La mayoría eran blancas, y el resto eran azules y amarillas en igual número, los colores del escudo de armas real de la casa de Azrain. A Seras le encantó la gran pared de flores. Corrió hacia ella con una sonrisa cariñosa y comenzó a acariciar las flores con tanta suavidad como si estuviera tocando a un bebé recién nacido. Sireen estaba fascinada al ver a su hija. Orio extendió una manta sobre el césped y Sireen se sentó elegantemente sobre ella, teniendo cuidado de doblar cuidadosamente su ropa debajo de ella mientras lo hacía. Gracias, Majestad. De nada, mi reina. En circunstancias normales, extender la manta sobre el césped sería un comportamiento impropio de un rey, pero ese día en el jardín estaban solo los 3. Querían pasar tiempo juntos como familia, así que ese día el rey extendió una manta sobre el césped para su esposa y su hija. Seguro que esas flores están muy contentas de ser acariciadas por una princesa tan bella, afirmó Orio. En efecto, respondió Sireen, poniéndose una mano en la mejilla mientras miraba a su hija. Un jadeo de admiración y asombro escapó de los labios carnosos de la reina. Ella realmente hace una imagen preciosa. Seras se inclinó un poco hacia adelante, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras contemplaba con amor las flores. Su padre la observaba con expresión protectora, contemplando a su hija con ojos amorosos. Está creciendo hermosa y fuerte, sana de cuerpo y mente. Debemos estar agradecidos a Crecheto por eso. Ella ha estado con la familia real durante tanto tiempo. Vaya sabe. Muchísimo. Me siento completamente segura dejándole a Seras en sus manos. Crecheto también había criado a los hermanos mayores de Seras para que
fueran grandes y fuertes. Orio apartó con delicadeza un pétalo de flor del hombro de su esposa. Nosotros, los elfos, vivimos mucho tiempo. Se dice que los elfos nobles de Ilins viven incluso más que las demás razas élficas. Las bendiciones del conocimiento y la experiencia son muchas, dada nuestra larga vida. Todas las personas tienen diferentes talentos y disposiciones, por supuesto. Los hijos de los talentosos no siempre alcanzan las mismas alturas que sus padres, no importa cuán intensa sea su educación, no hay garantía de que la escolarización dé frutos. Pero la experiencia que un individuo adquiere a lo largo de una larga vida, la capacidad de transmitir nuestra sabiduría como mensaje a la siguiente generación ofrece a nuestra descendencia un tipo de fuerza diferente a la de la educación tradicional. Y sin embargo, empezó Sireen. Nosotros, los elfos, nunca pudimos conseguir el control del mundo exterior. Hubo un destello de peligro en los ojos de la reina, un desafío, casi. Orio abrió la canasta que contenía el almuerzo. Hay otros en el mundo exterior con vidas más largas, después de todo. Y bueno. Este mundo es bendecido, dijo la reina, terminando la frase de su marido. No esperó a que terminara y parecía que quería poner fin al tema. Con una mano, desató hábilmente una bolsa de tela que estaba a su lado. Dentro había una corona de flores blancas, y la acarició con las yemas de los dedos. La corona estaba finamente elaborada, hecha de minerales preciosos de la tierra, las flores eran artificiales. Había sido un regalo de uno de los hermanos de Ceras, obsequiado a la reina cuando ella y el rey habían recorrido sus tierras. Todavía no le había contado a Ceras sobre el regalo. A ella todavía le gusta leer. Incluso los libros de la biblioteca restringida. Según tengo entendido. ¿Supones que se trata del mundo exterior?, preguntó el rey. Lo más probable. Por lo que Sireen había oído de Crecheto, Ceras leía cada vez más cada día que pasaba. Estaba casi segura de que algunos de los volúmenes mencionaban el mundo exterior. Esos libros sobre el mundo exterior, dijo Sireen, mirando a su alrededor. Un poco incómoda mientras hablaba. Los hemos conservado para conservar nuestro conocimiento, en caso de que esas crisis extranjeras lleguen a nuestra puerta una vez más, pero el Señor de los Espíritus está ¿de acuerdo con que los conservemos? Sí, dijo Orio, notando algo en la expresión de Sireen. Levantó un poco las cejas y sonrió. ¿Te preocupa que se interese por el mundo del más allá? Es solo que... Le entregó la corona de flores a Orio y apretó sus puños. Imaginar a Ceras encontrándose con el mundo exterior. Ni siquiera quiero pensar en eso. Solo sé que será demasiado cruel para ella ahí afuera. Miró a su amada hija y reprimió una oleada de ansiedad. Sireen había interrumpido a su marido porque estaba a punto de hablar de los humanos. Estaba segura. Los humanos del mundo exterior, casi ni quiero pensar en ellos. Ella saltó de nuevo a la realidad. Ojalá nunca hubiera sacado a relucir este terrible tema. Madre, ven aquí. Al oír la llamada de su hija, Sireen se sacudió la espalda y se puso de pie. Tomó la corona de flores y una elegante mano se posó en su vestido. Sí, estaré allí enseguida. Corrió hacia Ceras y la vio esperando frente al muro de flores, pura e inocente. Sireen sintió más afecto por su hija del que podía soportar. De repente se dio cuenta de lo cautivada que estaba por ella, encantada. Por esa misma belleza que había cautivado a todos los demás. Mi hija. Mi milagro. La expresión de Ceras se suavizó de alegría mientras guiaba a su madre por el muro de flores. Parecía tener una nueva favorita cada día. Hoy esta pequeña flor y esta y aquella se ven preciosas. Sireen realmente no podía notar la diferencia. Sí,
Ah, pero. Jeje, te ves tan hermosa como las flores, ¿sabes? Ceras. Ah, casi lo olvido. Ella le dio el regalo a su hija. Una verdadera corona de flores podría haber servido también, pero a Ceras no le gustaría cogerlas. Por eso se hizo esta para ella. Es tan bonita, dijo, tomando la corona en sus manos y dándole vueltas. Con curiosidad. Muchas gracias, mamá, me encanta. Toma, dámelo. Te lo pondré en la cabeza. De repente, se levantó una fuerte ráfaga de viento y los pétalos de las flores que estaban sobre la yerba volaron por los aires. Entre la nieve que caía. Sobre los pétalos, Siren colocó la corona de flores sobre la cabeza de Ceras. La visión de su hija con la corona de flores en la cabeza le provocó tantos sentimientos de afecto que Siren casi se retorció de intensa alegría. Quería llamar al pintor de la corte y pedirle que creara un retrato que capturara el momento para la eternidad. Ceras puso sus manos sobre la corona y llamó a su padre. Mira, padre. Ah, sí. Es muy bonito, Ceras. Siren no pudo evitar reírse ante la reacción de su marido. Al parecer, incluso Orio se siente atraído por su belleza. Bueno, por supuesto. Ella es nuestra amada hija después de todo. Siren se inclinó para abrazar a su hija por detrás. Serás. Ah, sí, madre. Estoy muy feliz de tenerte. Sí. Ceras se sacudió suavemente los brazos de su madre y luego se giró para mirarla. Saltó para rodear el cuello de Siren con los brazos, cargando todo su peso en el abrazo. Yo también estoy feliz. Qué feliz de ser tu hija. Siren, que seguía abrazada con firmeza, presionó su mejilla contra la frente de su hija. El cabello de Ceras se sentía como la más fina de las sedas, lo suficiente para hacer que Siren sintiera que estaba soñando. Ceras olía más dulce que la flor más fragante. Simplemente el hecho de que ella exista, esta chica. Ella es un milagro. Quédate a mi lado para siempre, ¿no es así, Ceras? Ni siquiera puedo soportar pensar en perderla. Siren presionó sus labios contra la frente de su hija. No puedo imaginarme a esta niña dejándonos alguna vez para ir al mundo exterior. Ceras Azrain. ¿Qué es la felicidad? Estoy feliz. ¿Qué significa eso? Si alguien más es feliz, eso me hace feliz a mí. Si alguien más es infeliz, eso me hace infeliz a mí. ¿Qué es, en definitiva, la felicidad? Ceras Azrain alcanzó los 7 años de edad. Todavía era lo suficientemente joven como para ser considerada una niña, pero con cada año que pasaba su belleza aumentaba y sus modales se volvían acordes con su posición de princesa. Cuando asistía a ceremonias y actuaba en su papel de miembro de la familia real, había momentos en los que parecía casi adulta. Su encanto siempre deleitaba a la gente de Ilins y su comportamiento les robaba el corazón en cada oportunidad. El amor de Ceras por la lectura no había hecho más que crecer desde su 6º cumpleaños, y las criadas bromeaban diciendo que pronto había leído todos los libros del palacio. Crecheto parecía considerarlo una preocupación genuina. Había hablado con Ceras sobre su precocidad, que actuaba como una adulta para su edad. Como miembro de la realeza, por supuesto, tenía muchas oportunidades de interactuar con adultos en el palacio, pero sus voraces sesiones de lectura habían aumentado enormemente su vocabulario. Parecía estar influenciada por la forma en que hablaban los adultos en sus historias. Lo más sorprendente fue que lo que más había mejorado durante el último año no eran los conocimientos de Ceras, sino su habilidad con la espada. Su instructor de esgrima se había quedado sin palabras ante su progreso. Por supuesto, no hay garantía de que su habilidad no se estanque, dada su edad.
Pero creo que el talento de la princesa con la espada no tiene rival, ni siquiera el de sus hermanos mayores. El rey sonrió un poco divertido al escuchar las palabras del instructor. ¿Quieres decir que algún día será la mejor espadachín de todos los Higgins? El viejo instructor se mantuvo firme en su convicción y asintió con la cabeza. En silencio. Sera se puso muy feliz al escuchar sus palabras. Cada día se volvía más encantadora y su nombre era conocido en todo el país como la Bella Princesa Real. Sus compañeros le pedían constantemente y con fervor que se reuniera con ella, incluso peticiones de aquellos que son 10 años mayores que ella. A Seras nunca se le dio voz ni voto sobre si se reuniría con ellos o no. Su madre hizo caso omiso de todas y cada una de las apasionadas súplicas. Cuando el tío de un duque emparentado hizo una petición, Sirén una vez, de mala gana, organizó una audiencia, pero solo porque era un pariente de sangre. La reina ignoraba a los nobles sin parentesco con la corona. Sirén incluso había comenzado a mirar con malos ojos al instructor de esgrima de Seras. El padre de Seras era la única excepción a su política de recluir a la joven princesa. Seras estaba sentada en su dormitorio mirando por la ventana. Era de mañana y el cielo estaba amplio y despejado. El aire se sentía fresco en su piel, tal vez una señal de que se acercaba el invierno. El descenso matutino de la temperatura era profundo y la hacía temblar a veces. Miró hacia abajo, a la ciudad verde y llena de castillos. Los espíritus de la capital real se aseguraban de que las plantas nunca se marchitaran, incluso cuando el clima se volviera más frío. La ciudad estaba tranquila, pero ese día estaba vestida para un festival. Había decoraciones en cada esquina para la celebración que se avecinaba, el festival de agradecimiento a los espíritus. Los habitantes de Higgins vivían en paz gracias a la protección del gran espíritu, pero incluso el espíritu necesitaba descansar. El gran espíritu dormía durante un periodo de 10 días cada año y era tradición en aquellos días celebrar un festival para que el espíritu durmiente ofreciera sus gracias. El gran espíritu pasaba esos días recargando su energía mientras dormía, almacenando suficiente para durar hasta el festival del año siguiente. Según los viejos textos de la biblioteca cerrada, el periodo de descanso del gran espíritu era fijo, el espíritu no elegía las fechas en las que dormía, sino que se quedaba dormido esos días, estuviera listo o no. Naturalmente, esa información no se hacía pública. El padre de Seras le había hablado antes del festival de apreciación del espíritu. En épocas pasadas, durante los 10 días en los que no estábamos bajo la protección del Señor de los Espíritus, los elfos nobles se reunían en la capital real para fortalecer sus defensas. Este es el origen de nuestro festival actual. Cuando aquellos que no se habían visto durante bastante tiempo se reunían en tal cantidad, el estado de ánimo de la ciudad se tornaba en uno de bienvenida y celebración. Así es como comenzaron nuestras fiestas y festejos actuales. Levantamos nuestras copas para agradecer al Señor de los Espíritus, y estoy seguro de que es por eso que el Gran Espíritu pasa por alto nuestro festejo. Aunque es bastante lamentable que en su letargo el Gran Espíritu nunca pueda disfrutar de nuestras celebraciones. Princesa, el rey y la reina regresarán dentro de 3 días, dijo una de las sirvientas de Seras al llegar a su habitación con la noticia. La pareja real había estado visitando nuevamente los dominios de sus hijos, pero su regreso se había retrasado por el mal tiempo. Parece que llegarán a tiempo para el Festival del Espíritu. El Festival de Apreciación del Espíritu a menudo se abrevió como Festival del Espíritu, para mayor comodidad. Princesa, preguntó la sirvienta, sonando un poco preocupada por ella. Ah, lo siento. Entendido. Muchas gracias.
Tenía 7 años, pero Ceras había desarrollado una actitud bastante tranquila durante el último año. Estaba aprendiendo a disimular su alegría. Ahora los demás la consideraban modesta y virtuosa, aunque en este caso la debilidad en la voz de Ceras se debía a un motivo muy diferente. No era un reflejo de su creciente madurez. ¿Cómo estaba Aya? La sirvienta desvió la mirada ante la pregunta. Parece que todavía no sé. Encuentra bien. Ya veo. Gracias. La muchacha hizo una reverencia y se fue. Ceras puso una mano sobre el cristal de la ventana y miró hacia un rincón de la ciudad que albergaba las mansiones de nobles influyentes. Vaya. Crechetto se había enfermado y estaba descansando en una habitación dentro de una de esas mismas mansiones. El cambio se había producido de repente cuando a su nieto le habían diagnosticado una enfermedad incurable. Había empezado a sentirse mareada en el trabajo y más aletargada a medida que pasaban los días. Era evidente para todos que los pequeños errores que Crechetto nunca habría cometido antes empezaban a acumularse. Finalmente, llegó un momento en que estaba demasiado débil para cumplir adecuadamente con sus deberes como nodriza de Ceras. Terminó guardando reposo en cama en la mansión de su familia, sin poder levantarse la mayoría de los días. Estaba claro por qué Crechetto se sentía así, apreciaba mucho a su nieta. No era de extrañar que se hubiera enfermado tanto. Después de todo, la niña era su primera nieta. Te pido disculpas por ser tan atrevida, pero espero que algún día puedas llegar a verla como una hermana pequeña. Qué presuntuosa soy, dijo una vez, pero en verdad parecía que se había tomado la idea muy en serio. Parecía hacerla muy feliz. A diferencia de las otras razas, los elfos tenían probabilidades bastante bajas de concebir hijos. Se creía que la razón era su larga esperanza de vida. Los largos periodos de actividad en la vida hacían difícil saber cuándo era el mejor momento para concebir y, a menos que fuera el momento adecuado, no se producirían hijos. O al menos esa era la teoría predominante. Era aún más difícil para ellos concebir cuando su pareja era de otra raza, razón de más para que muchos celebraran el nacimiento de cualquier hijo de un elfo. Crechetto estaba muy feliz cuando nació su tan esperada nieta. Y tú eres la hija largamente esperada por la que el rey y la reina han estado orando, Lady Ceras. Ceras recordó aquellas palabras. La afligida nieta de Crechetto también había sido esperada durante mucho tiempo. Había ido a ver a Crechetto varias veces y se había quedado terriblemente sorprendida al ver la transformación de su enfermera. Estaba perdiendo peso y había aspectos de su personalidad que también se sentían diferentes. Nunca pensé que vería a Vaya así. A Ceras le dolía el pecho. Quería salvarla a toda costa. Ceras también. Había ido a ver muchas veces a la nieta enferma de Crechetto y comprendía perfectamente la obsesión de su niñera con la niña. La niña era muy linda. Aún no tiene 2 años, pero esta enfermedad. La enfermedad que había contraído la nieta de Crechetto se conocía como enfermedad de Sivana. En sus primeras etapas, el cuerpo de la víctima se cubría de manchas circulares, moradas y parecidas a hematomas. Las manchas parecían capullos de flores. A medida que la enfermedad avanzaba, se extendían y de su centro surgían raíces moradas que succionaban la vida del cuerpo infectado. El paciente comenzaba a perder peso lentamente y las manchas se extendían al mismo tiempo, hinchándose y llenándose de humedad. Finalmente, todo el cuerpo quedaba cubierto de lesiones purpúreas y abultadas y los repugnantes capullos florecían de golpe. Una vez que las flores empezaban a florecer, el individuo infectado moría en 12 horas.
Los que contraían la enfermedad solían empezar a perder la cordura antes de que les llegara la muerte. Las manchas no podían quitarse, o mejor dicho, no tenía sentido hacerlo. Había quienes, como acto de compasión, simplemente deseaban enviar a los pacientes con la enfermedad de Sivana al otro mundo. Pero la enfermedad curaría de algún modo a la víctima antes de que esto pudiera suceder. Se podía llevar a un paciente a las puertas de la muerte con una mezcla de venenos y toxinas, pero la enfermedad mantenía vivo a su huésped. La mayoría no moría, sino que simplemente acababa experimentando un dolor atroz y un intenso sufrimiento por el proceso. Los que padecían la enfermedad de Sivana no morían hasta que sus brotes florecían. Así eran las cosas. Sin embargo, se dijo que aunque había sufrimiento, también no había dolor. El cuerpo del individuo infectado se transformaba día a día, se deterioraba y se marchitaba. Cuando llegaba el momento de extraer las últimas gotas de vida, no dolía. Eran pocos los que podían soportar el proceso con la cordura intacta. Y pocos seres queridos escaparon de la experiencia sin sufrir también un trauma duradero. El lento proceso de morir y la forma en que esta enfermedad mostraba cada aspecto de su progresión a la familia de sus víctimas, era demasiado cruel para describirlo con palabras. A menudo, afectaba más a quienes tenían que presenciarlo que a quienes lo contraían. La crueldad residía en la implacabilidad con la que la enfermedad se cobraba su precio. Cuanto más amor se sentía por los afectados, más dolía. La resistente Crechetto no era la excepción. Se veía aún más demacrada que su nieta. Se recuperaría si su nieta se recuperaba, supuso Ceras. Pero la enfermedad de Sivana era incurable. El Gran Espíritu no podía sanarlo, porque el Señor de los Espíritus no era un ser todopoderoso, para empezar, y era incapaz de curar a los enfermos. Se desconocía la causa de la enfermedad de Sivana. Quienes la contraían morían. No había otra manera. Eso dicen. Pero no. Ceras sabía una manera. En la biblioteca cerrada dentro del palacio, en la parte trasera, Ceras había encontrado una habitación a la que solo la realeza podía entrar, una biblioteca privada. Fue la única que se atrevió a entrar. Existe una forma de tratar la enfermedad de Sivana, pero el tratamiento es prácticamente imposible. Ceras miró hacia la mansión de la familia Rieden, con los ojos fijos intensamente en el edificio. El Valle Prohibido, susurró. Al este de la capital, había un lugar conocido como el Valle Prohibido. Entrar al valle estaba estrictamente prohibido. A todos los niños de Higgins se les había advertido desde pequeños que estaba lleno de peligros, que era un lugar maligno donde vagaban criaturas mágicas antiguas y diabólicas. Los que entraban en el valle eran sometidos a severos castigos, que se decía que eran terribles, aunque nunca se aclararon los detalles. Algunos dijeron que la negativa a revelar el nombre del castigo era una estratagema deliberada para asustar a los niños. Pero el libro decía que cierta yerba conocida como la flor seca mortal crecía, en el Valle Prohibido, floreciendo todo el año. La yerba era la única forma de tratar la enfermedad de Sivana, pero la entrada al Valle Prohibido no estaba permitida según las leyes de los Higgins dictadas por el Gran Espíritu. La verdadera razón por la que se prohibía la entrada era desconocida, pero, independientemente de ello, para la gente de los Higgins las leyes del Gran Espíritu eran absolutas. La realeza no era la excepción. Todos los que vivían en Higgins temían desobedecer al Gran Espíritu, y Ceras no tenía esperanzas de obtener ayuda en su viaje. No. Quizás Crechetto vendría conmigo, aunque eso supusiera violar la ley. Pero en su estado demacrado, la enfermera de Ceras apenas podía caminar y la enfermedad de Sivana se estaba extendiendo día a día.
Era solo cuestión de tiempo antes de que las flores de la muerte florecieron, aunque nadie sabía con certeza cuándo sucedería eso. Si tengo que ir, tengo que darme prisa. Quiero que todos sonrían, no solo aquellos que son amables conmigo. Todos. Era poco antes del mediodía en el Palacio Real. Después de terminar todos los preparativos para partir, Sera se puso la capa y se subió la capucha. Antes de salir de la capital por un pasadizo secreto. El pasadizo estaba destinado a emergencias, una vía de escape de la ciudad en tiempos de crisis. En la larga vaina que llevaba a la espalda había una espada, con la hoja afilada y lista. La espada era larga, pero no pesada, incluso Seras podía manejarla. Le había dejado a su doncella una coartada. Mi padre y mi madre no están aquí hoy y pasaré todo el día en la biblioteca. He almorzado temprano. Me gustaría que les dijeras a las otras sirvientas que no interrumpan mi lectura con una llamada para cenar. Seras había aprendido a montar a caballo y podía hacerlo con ayuda, pero le habría resultado difícil hacerlo sola. Por suerte, el Valle Prohibido estaba a solo medio día de camino, pero había un lugar en el que tenía que parar. Primero, abandonando el camino, se adentró en el bosque. Esta zona, que también estaba prohibida, era conocida como el sitio de los sellos. Espíritus. La tierra allí contenía espíritus que habían desafiado al Señor de los espíritus y ahora estaban sellados. En Higgins, la gente solo podía hacer contratos con espíritus que el Gran Espíritu aprobara. La única razón por la que la nación permaneció en paz fue porque el Gran Espíritu gobernaba al resto de su familia. Este era el lugar donde los espíritus que consideraba rotos o ilegítimos fueron sellados. Algunos los llamaban los perdidos. Mientras Seras avanzaba por el bosque, encontró un gran edificio que parecía una tumba. Allí había soldados apostados para proteger la zona. Por turnos. Seras era consciente de ello. También sabía que los guardias eran bastante negligentes. Nadie había intentado entrar en la zona y los guardias habían estado apostados durante años para proteger un edificio en el que nunca había habido intrusos. No se les podía culpar por ser tanto poco entusiastas en su protección. Esto facilitaría la infiltración de Seras. Saltó una valla que había en la parte trasera y entró sin hacer ruido. Todo el edificio era viejo y olía a moho. Era como si el tiempo se hubiera detenido y hubiera permanecido allí durante años y años. Para Seras, que pasaba tanto tiempo leyendo textos y pergaminos viejos y polvorientos, el olor le resultaba familiar. Había musgo creciendo sobre las columnas y las paredes, comparado con el interior hermosamente conservado del gran templo. La diferencia era como la noche y el día. Había motas en el aire, reveladas por los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas, o agujeros en la pared, que brillaban mientras flotaban en el espacio. Pero los rayos eran escasos. Dentro del edificio, que por lo demás estaba oscuro y lúgubre. Apenas había suficiente iluminación para distinguir varias formas de piedra esparcidas por el espacio, monumentos y sarcófagos, al parecer. Pareciera como si los hubieran arrojado aquí al azar. Seras sacó un trozo de papel de su bolsillo y lo sostuvo entre sus manos. Con las yemas de los dedos, comenzó a examinar las antiguas letras talladas en los sarcófagos. El papel contenía una frase que había copiado de un libro que encontró en la biblioteca privada cerrada, un texto antiguo que contenía una breve historia sobre la enfermedad de Sivana. Y ella fue al valle para curar la enfermedad de Sivana. Las secciones ennegrecidas eran letras que no podía leer. Y logró pasar a través de los terribles monstruos mágicos que habitaban allí. La elfa logró
traer a casa la mortal flor seca, y fue esa misma yerba la que devolvió la salud a su madre y curó la enfermedad de Sivana. Al menos así fue la historia. Justo al final había una nota. Asterisco, esta historia está basada en hechos reales. Eso significa que esto realmente sucedió. Existe la posibilidad de que esta flor realmente pueda curar la enfermedad de Sivana. La elfa de la historia que leyó Seras había tomado prestado el poder de unos pocos espíritus selectos para superar los peligros del valle. Conocía los nombres de algunos de los espíritus prohibidos gracias a otro libro que se encontraba en los estantes cerrados de la biblioteca del palacio. Xea. Bange. Sega. La mujer había tomado prestada la fuerza de 3 espíritus cuyos nombres sonaban algo así. Con su ayuda, había logrado sobrevivir a sus encuentros con las criaturas mágicas del valle y regresar a casa sana y salva. Esa parte de la historia había llamado la atención de Seras. Llegó a casa, pero no mató a todas las criaturas mágicas del valle. Todavía están ahí afuera. Ah. Los ojos de Seras se posaron en uno de los sarcófagos de piedra. Silfixia, rezaba el nombre. Parecía uno de los que estaba buscando. Siguió buscando hasta que encontró 2 más, con los nombres Ferilbanger y Wilosega, grabados en la piedra. Son ellos. No había otros que coincidieran con los sonidos. Seras puso una mano sobre el sarcófago de piedra de Silfixia y tragó saliva. La piedra se deslizó y, justo cuando la abertura era lo bastante grande como para que pudiera ver el interior, la tapa del sarcófago voló por los aires. Un gran torbellino llenó la habitación. La capucha de Seras voló por los aires, su larga cabellera se alborotó con la ráfaga y su cuerpo fue zarandeado por el repentino viento. Cuando abrió los ojos, había una figura humana semitransparente flotando en el aire frente a ella. Era un poco más grande que ella, pero mucho más pequeña que el gran espíritu. Este espíritu no tenía cabeza. No había duda de que era un espíritu, una forma semitransparente de color verde claro. Mi sello se ha roto, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivo? El espíritu habló con Seras a través de pensamientos transmitidos directamente a su mente. Y ella le respondió. Le sorprendió lo tranquila que se sentía. El espíritu podría haber sido uno de los más aterradores por lo que ella sabía, pero Seras no sentía aprensión. Era como si no hubiera nada que temer. Ella le explicó su situación al espíritu. Muy bien. Despierta a los demás. Sé claro. Soy un espíritu de viento, dijo el ser. Luego señaló otros 2 sarcófagos. Allí, sellado, hay un espíritu de hielo. Allí, uno de luz. Ya veo. Seras apenas se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta, mientras se apresuraba a abrir las otras 2 tapas. Una de ellas produjo una ráfaga de aire frío cuando la abrió, congelando el polvo en el aire y haciéndolo brillar aún más. La segunda estalló en luz cuando la abrió, tan brillante que tuvo que cerrar los ojos. Una vez que la luz pasó, abrió los ojos y encontró 2 espíritus flotando en el aire frente a ella, uno azul pálido y el otro blanco puro. El espíritu de hielo. Parecía un lobo semihumano de una de las historias de Seras, solo que sin cabeza. El espíritu de luz tenía un cuerpo de mujer, pero una vez más, sin cabeza. Entiendo. Comprendido. Los 2 espíritus respondieron de inmediato. Parecía que el espíritu del viento había transmitido instantáneamente sus pensamientos a la pareja, explicándoles la situación de Seras. Puedes tomar prestada nuestra fuerza, pero un contrato exige un precio. Las voces de los 3 espíritus se unieron mientras pronunciaban esas palabras dentro de su cabeza. Un precio, repitió. Por un momento, las dudas brotaron dentro de ella, pero luego recordó él.
rostro marchito de Crecheto y tomó una decisión. ¿Qué me pedirías? Un viento solitario azotaba el valle, reforzado por el frío del invierno. ¡Ey! Aliento de Ceras era blanco frente a ella y se evaporaba en la brisa. Este es el Valle Prohibido. Ceras se había escabullido entre las cuerdas que cubrían la entrada y había encontrado los sellos mágicos que impedían el paso a los intrusos. A nadie se le permitía acercarse al valle, por lo que no había guardias apostados allí. Al parecer pensaron que los sellos mágicos serían suficientes. Ceras había preparado un método para disipar los sellos antes de partir. Pero sus espíritus acabaron rápidamente con ellos. No tenemos mucho tiempo. Puedo hacerlo más rápido que tú, dijo Sifxea, el espíritu del viento. Los 3 espíritus perdidos ahora habitaban dentro de Ceras. Por lo general, un espíritu le prestaba una parte de sí mismo a su contratista para ofrecerle su fuerza. Esto implicaba que el espíritu se dividiera y le impartiera una fracción de su ser al elfo con el que formaba un contrato, distribuyéndose potencialmente de manera desigual entre múltiples cuerpos de esta manera. Sin embargo, había ocasiones en las que un contratista albergaba a un espíritu en su totalidad. Esta era generalmente una coexistencia temporal, ya que los espíritus en este estado perdían su libertad de movimiento. Pero en ese estado, los espíritus podían proporcionar mucho más poder a un contratista. Los espíritus le habían preguntado a Ceras qué método prefería, y ella había elegido ese, sin saber qué peligros podrían aguardarla en el valle. Sin el poder concentrado de los espíritus, existe la posibilidad de que nunca pueda encontrar la mortal flor seca. Pero para albergar un espíritu en su totalidad, 3, nada menos, se necesitaba un precio apropiado. Tus 3 deseos principales. Te pedimos uno como pago, habían solicitado los espíritus. Todos los seres vivos tienen 3 deseos principales: comida, sueño y sexo. El sexo era insuficiente. Los espíritus detectaron que Ceras no tenía ese deseo en particular en ese momento. Después de una breve discusión, los 3 espíritus decidieron tomar el sueño de Ceras como pago. Una vez que ella recibiera el poder de ellos, Ceras no podría dormir profundamente hasta que los espíritus consideraran que su deuda estaba pagada por completo. En ese momento, podría volver a dormir profundamente. Si no tomara prestado el poder de los espíritus, su sueño no se vería afectado. Pero si se esforzara demasiado, perdería entre 12 y 15 minutos. Sería capaz de dormir hasta 48 horas, de un descanso muy superficial, oscilando entre la conciencia y la inconsciencia, pero no conocería el abrazo del sueño profundo y reparador. Ceras aceptó estos términos sin dudarlo. Nunca había oído hablar de un espíritu que pidiera un deseo como pago y no se había mencionado en sus historias. Aún así, no tenía otra opción. Tenía que hacer el contrato para mejorar sus posibilidades de regresar a la capital con la yerba. Y así, Ceras Azrain se convirtió en el anfitrión de 3 espíritus perdidos. Avanzó hacia el valle desolado, pisoteando la tierra firme bajo sus pies. Un fuerte viento agitó su manto. Solo espérame, Crecheto. Escuchó varios pasos que se acercaban. Pronto se reveló el origen del sonido: lobos. Parecían estar hechos de algún tipo de sustancia cristalina. Esas deben ser las criaturas mágicas del valle. Ceras desvió la mirada para contarlas. 12. Había sacado la espada desde el momento en que los oyó acercarse. Era demasiado pequeña para sacarla de la vaina y tuvo que quitarse toda la funda de cuero de la espalda para sacarla. El lobo más cercano se abalanzó sobre ella, en preparación para atacar. Ceras presionó sus pies contra el suelo. Debes concentrar todo tu peso en tus ataques para garantizar que tengan
fuerza. Las palabras de su instructor resonaron en su mente mientras la espada se hundía en el lobo. En un instante, partió el cuerpo de la criatura en dos. Ceras, esperando que la piel de la criatura resistiera la espada, estaba preparada para atacar de nuevo de inmediato. En cambio, miró hacia abajo y vio las dos mitades de la criatura mágica inmóvil a sus pies. Mi espada puede matarlos. Puedo hacer esto. Cambió su postura de defensiva a ofensiva. Al ver que Ceras derribaba a uno de los suyos, los otros lobos tomaron formación. Parecían reconocer que, si bien su enemigo era un niño, Ceras estaba lejos de ser débil. No tomaré prestado el poder de los espíritus por ahora. No sé qué me espera más abajo en el valle. Debería tenerlos en reserva. Coordinando sus movimientos, los lobos se acercaron. Dos la atacaron por ambos lados simultáneamente, y Ceras cargó contra el lobo que estaba a su derecha. Esquivó sus dientes y clavó su espada en la cabeza del lobo. Confirmando que había asestado un golpe fatal, sacó su espada y cortó con la izquierda la garganta del segundo lobo. Con un chorro de sangre, abrió el cuello del lobo izquierdo y éste rodó hasta el fondo del valle. Sus puntos débiles son los mismos que los de los animales normales. Ese ataque lo confirma. Entonces, Ceras apretó la espada y se volvió hacia los lobos que se acercaban. ¡Ey! Corazón le latía furiosamente en el pecho, su respiración era entrecortada y agitada. Esta es una verdadera pelea, un combate real, un combate a muerte. Quitando vidas. Quitando vidas para salvar vidas. Ceras estaba luchando contra criaturas mágicas, pero la matanza se sintió significativa cuando ella los cortó. Respiraba con dificultad. Hacía frío, así que no sudaba. Llevaba los dedos cubiertos por unos guantes finos y agarraba la empuñadura de su espada. Crecheto. Sacó rápidamente su espada hacia atrás y fijó la mirada en su próximo objetivo. Ella bajó la espada y cortó sin piedad al lobo que se abalanzó sobre ella. Ceras caminó por la irregular pared rocosa, dejando atrás otra pila de cadáveres. ¿Cuánto tiempo llevo caminando? Supongo que las criadas ya habrán empezado a preocuparse. No he salido de la biblioteca en todo el día. Ella se disculpó mentalmente con la sirvienta. En su viaje por el valle, muchas criaturas mágicas se habían interpuesto en su camino. Las había abatido a todas con su espada y aún no había confiado en la fuerza de los espíritus. Ninguno de los tres era conversador, tal como le habían dicho los libros de Ceras. Los espíritus normalmente permanecen latentes, ocultando su presencia y solo respondiendo cuando su anfitrión los llama. Se detuvo y sacó el trozo de papel en el que había copiado partes del texto antiguo. Es ese, el gran árbol serpiente. Había un árbol enorme en su camino, sus ramas gruesas y sinuosas parecían un lío de innumerables serpientes enredadas entre sí. Las ramas del árbol no tenían ni una sola hoja. Pero no parecía solitario como suelen parecer los árboles marchitos, sino que era extrañamente majestuoso, de una manera imponente. Está realmente aquí. Desde el árbol, Ceras miró hacia el noreste. Si la ilustración de ese texto fuera correcta, debería estar acercándome al lugar donde florecen las mortales flores secas. Después de dirigirse al noreste desde el árbol, llegó a un pequeño arroyo. El agua era clara, pero Ceras sabía que no debía beberla. Después de un breve descanso, bebió un poco de agua de su bolsa. Beber de los arroyos puede esperar hasta que se acabe el agua que he traído. Continuó su camino. Con una brisa fresca, la temperatura a su alrededor comenzó a subir como si hubiera llegado la primavera. Este es el lugar. Las flores crecían espesas por todo el desolado valle. Había algo diferente
En este lugar del resto del valle. Podía sentir el nerviosismo de los espíritus. Por estar allí, y su curiosidad por este nuevo lugar. Quizás fue porque Ceras había leído sobre el valle en sus libros, pero extrañamente no le sorprendió su apariencia después de ver el curioso lugar con sus propios ojos. Ella entró en el valle. Había un peculiar monumento de piedra clavado en diagonal en el suelo. La piedra estaba deformada, desgastada por años de lluvia y viento. Sobre el monumento había letras antiguas que no habían aparecido en ninguno de sus libros de cuentos. Ebodizo C. Algunas partes de la talla estaban tan desgastadas que Ceras no podía distinguirlas. Parece que esto podría ser un nombre. No tengo tiempo para preocuparme por eso. Ella se apresuró a seguir adelante en busca de su objetivo, y en poco tiempo se encontró con la flor. Ahí está. A Ceras le encantaban los libros, por lo que arrancar una página era prácticamente impensable para ella. Pero Ceras sabía que no podía permitirse el lujo de arrancar la flor equivocada, y el tomo original era demasiado grande y voluminoso para llevarlo consigo. Así que, en esta ocasión, con gran pesar y muchas disculpas, había tomado prestada una de sus páginas. Miró la ilustración que tenía en la mano y luego la flor que tenía delante, y luego volvió a mirarla. Tallo blanco. Pétalos blancos. Un estambre largo y delgado que se eleva desde la punta. El estambre bailaba como un trozo de hilo que se balanceaba en la brisa. Debe ser esta, la mortal flor seca. Machaque los estambres y los pétalos. Mézclelos con agua y déselo a la paciente. Esto la curará. Esto ayudará a que la nieta de Crecheto mejore. Ceras tomó varias flores, las dobló cuidadosamente en un trozo de tela y las guardó en su mochila. Aún quedan muchas más flores. Pero esto debería ser suficiente. Ceras tenía lo que buscaba y no tenía tiempo para quedarse esperando. Las flores de la enfermedad de Sivana podían florecer en cualquier momento. Ceras se dio la vuelta y comenzó a regresar por donde había venido. En su camino a través del valle, Ceras había visto un lugar con varias cabezas talladas alineadas en fila. Algunas de las cabezas se habían caído de sus lugares y todo el aspecto de la exhibición era espeluznante. Las cabezas eran casi tan grandes como la campana de la torre del palacio. Ceras las había visto en su camino a buscar las yerbas. Ella también pensó que eran inquietantes entonces. Las cabezas no eran elfas, sus orejas no eran lo suficientemente largas para eso. Deben ser esculturas de humanos, pero ¿qué están haciendo en un lugar como este? Esculturas de una raza del mundo exterior. Este extraño lugar, infestado de criaturas mágicas. El Valle Prohibido. ¿Qué es este lugar, de todos modos? Entonces, detrás de la espalda de Ceras, varias de las cabezas talladas surgieron de la tierra. Apareció una criatura mágica. Ceras se volvió hacia el ruido y vio un gran agujero en la tierra donde las cabezas habían sido golpeadas y algo había salido. No había nada aquí cuando pasé la primera vez. Pero eso no importa. Ahora debo prepararme para luchar. Ceras observó atentamente a la criatura, parecía decidida a atacar. Era un humanoide, con 5 rostros humanos alineados horizontalmente sobre sus hombros. Los muslos de la criatura eran gruesos, con venas fuertes, palpitantes y abultadas. Era grande, de más de 4 metros de altura. En el momento en que Ceras detectó su presencia, se giró para enfrentarlo. Y se preparó para la batalla. Ya había sacado su espada, su vaina estaba en el suelo, donde había caído cerca. Ceras había reaccionado increíblemente rápido y el enemigo no había logrado lanzar un ataque. Sorpresa. No estaba tan asustada como esperaba.
Pero esta criatura es fuerte. No es como ninguna de las otras a las que me he enfrentado. Este es el momento, creo. Ceras decidió invocar a los espíritus dentro de ella. Te invoco, armadura del espíritu. En pago ofrezco mi sueño tranquilo. Me he jurado a ti. Ella pronunció en silencio los nombres de los espíritus. Silfixia, Ferilbanger, Wilosega. 3 rayos de luz envolvieron su cuerpo, el verde claro del espíritu del viento, el azul del espíritu del hielo y el blanco puro del espíritu de la luz. La luz se desvaneció y Ceras quedó de pie con una armadura que se había manifestado por el poder de los espíritus. Con un crujido helado, vetas de hielo subieron por la hoja en las manos de Ceras y sintió un escalofrío que emanaba de la espada. Los espíritus le habían advertido sobre la técnica y su capacidad para proporcionar una fuerza increíble a su anfitrión usando sus 3 poderes combinados. Lo llamaron armadura espiritual. Crujido. Bajo un cielo nublado, los pies de Ceras crujieron en la arena. Finalmente, la capital real apareció a la vista. No faltaba mucho para que regresara. Ahora solo quedaba un corto paseo, pero algo en ver su propia casa a lo lejos y el anhelo de estar allí de vuelta hizo que Ceras sintiera un extraño cariño por el palacio. La temperatura había bajado ese día y los vientos eran fuertes y punzantes en sus pálidas mejillas. Se llevó las manos ligeramente enguantadas a la cara y sopló sobre ellas para calentarse los dedos. Había pasado un día desde que partió hacia el Valle Prohibido y era alrededor del mediodía cuando regresó al palacio. Ceras había usado su armadura espiritual para derrotar a la criatura mágica gigante que la atacó cerca de las cabezas de piedra, y a todos los demás que la atacaron mientras escapaba del Valle Prohibido. Desde allí caminó hacia la capital. Después de todo, el precio de su espíritu no la habría dejado descansar incluso si hubiera querido. Mientras mi resistencia no se agote, será mejor que no pueda dormir, pensó Ceras. Estaba cansada, por supuesto, pero no había forma de saber cuándo florecerían las flores de la muerte. Si descanso ahora y resulta ser demasiado tarde, entonces romper este tabú habrá sido en vano. Quería regresar a la capital lo más rápido posible. Es probable que el lugar esté muy alborotado por mi ausencia. Las sospechas de Ceras resultaron ser correctas. Se encontró con un soldado que estaba buscando en los alrededores de la capital antes de que ella llegara a la ciudad. «Princesa, ¿dónde diablos has estado? Llévame al palacio, por favor». Dicho esto, el confundido soldado la subió a la silla detrás de él. Ceras rara vez daba órdenes directas y se sorprendió al oír el mando en su voz. Comenzó a preguntar qué le había pasado. «Les explicaré esto a mis padres cuando regresen», fue todo lo que respondió. «No deseo hablar con nadie más que con ellos. Tal vez tengo suerte de que mis padres no estén en la capital, y de que el Gran Espíritu esté durmiendo para el Festival del Espíritu». He roto 2 tabúes. Si mis padres o el Gran Espíritu estuvieran cerca, podrían haber ordenado que me encerraran tan pronto como regresé a la ciudad. Probablemente nunca me hubieran dejado ir al Valle Prohibido en primer lugar. Ceras hubiera deseado poder ocultar el hecho de que había entrado al valle, guardándose en silencio, pero no había tenido más opción que regresar a Elión con los 3 espíritus perdidos aún alojados en su interior. «Puedo ocultarlos, creo». Por el momento les pidió que ocultaran su presencia en un estado cercano al sueño, para que el Gran Espíritu no descubriera que ella los estaba hospedando. Ceras se sintió mal por los espíritus. Finalmente había levantado su sello solo para pedirles que se escondieran una vez más. Pero ellos le explicaron que ser liberados de esos sarcófagos de piedra sellados era recompensa suficiente. En cualquier caso, había 2 fuerzas en la nación de los Higgins que
podían atar a Ceras, sus padres y el Gran Espíritu. Y en ese momento, ninguno de ellos podía tocarla. Ella era una princesa y libre de hacer lo que quisiera, dentro de lo razonable. Si me tienen que castigar será después de que la nieta de Crecheto haya recibido su tratamiento. Primero se dirigió al palacio. Después de una explosión de alivio al encontrar a su princesa a salvo, las doncellas comenzaron a lamentarse por lo sucia que se había vuelto durante su ausencia. ¿Dónde diablos has estado, princesa? Estábamos muy preocupados. Por si te había pasado algo. Siento haberte preocupado. Tenía algo en lo que quería pensar. Algo personal. Quería estar sola, lejos de la capital por un tiempo. Las sirvientas se sobresaltaron ante la respuesta de Ceras. Su princesa estaba lidiando con un tormento personal bastante serio, o al menos eso parecía evidente dado el tono de voz de Ceras. Solo el rey y la reina podrían interferir en los problemas personales de la princesa. Por lo tanto, las doncellas de Ceras no se atrevieron a presionarla más sobre por qué había abandonado la ciudad. Siguió un silencio incómodo mientras las doncellas rápidamente determinaron que nada de esto podría resolverse hasta que el rey y la reina regresaran a la capital. Era un comportamiento muy errático por parte de su princesita. Normalmente inteligente y sensata. Decidieron que el problema al que se enfrentaba debía de ser demasiado grave para que pudieran comprenderlo. Bueno, hay razones muy graves detrás de mis acciones, para ser honesta. Primero, me gustaría cambiarme de ropa, dijo Ceras, ordenando a las sirvientas que entraran en acción. Una vez hecho esto, despidió a todas de su habitación. Sacó los diversos equipos de mezcla que había preparado antes de irse. Después de encontrar lo que necesitaba, sacó las flores secas mortales de su mochila. Solo espera, Crecheto. Y así, Ceras completó su cura para la enfermedad de Sivana. Ceras salió de su habitación y se dirigió directamente hacia la multitud de sirvientas que sabía que la estarían esperando allí. Una de ellas corrió hacia ella. Princesa. Te dije que no hablaría de este asunto con nadie más que con mamá y papá. Ah, ese sí, por supuesto. Pero, hay otra persona con la que me gustaría hablar, vaya. Creo que puedo hablar con Crecheto sobre esto. No, quiero hablar con ella al respecto, dijo Ceras. Pero en este momento Lady Crecheto está. No hablaré, a menos que sea con Crecheto. Ceras no solo había escapado del palacio, sino de toda la ciudad. Por supuesto, se le permitía un cierto grado de libertad como princesa, pero sus acciones habían ido más allá de lo permitido y la transgresión era muy reciente. A Ceras no se le permitía salir del palacio, excepto en circunstancias excepcionales. Una multitud de doncellas se había reunido fuera de su habitación a su regreso. Ceras también vio a caballeros y soldados ocupando puestos. Había dejado claro con gestos y palabras que algo la preocupaba profundamente desde el momento de su regreso. Los que la rodeaban no podían evitar preocuparse por su bienestar mental. Esperaban que alguien escuchara las preocupaciones de la princesa y la ayudara a sacarse ese asunto de encima. Claramente algo andaba mal, y la inestabilidad de la princesa era algo que la presencia de Crecheto podría aliviar. También existía la posibilidad de que Crecheto consiguiera que la princesa confesara lo ocurrido durante su huida de la ciudad, lo que ayudaría a explicar la situación al rey y a la reina a su regreso a Elión. Ceras se sintió muy mal por haber causado problemas a sus sirvientas y haberlas preocupado. Se disculpó en silencio una vez más. Pero esta es la única manera de poder llevar esta medicina a Crecheto. Ceras sabía que si le entregaba la medicina a una de sus sirvientas, la
Interrogarían sobre su origen e incluso podrían confiscarla. Quería entregársela directamente a alguien de la familia Rieden para poder estar segura de que la habían entregado. Con su amada hija al borde de la muerte, Sera sabía que los Rieden no dudarían en probar cualquier medicina que pudiera salvarla. Después de convencer a los caballeros y doncellas para que la acompañaran, a Sera se le permitió salir del palacio y entrar en el distrito de las mansiones nobles. El carruaje real se detuvo frente a la casa de la familia Rieden. Casi toda la familia salió a recibirla, pero Crechetto estaba ausente, como Sera se esperaba que estuviera. Su ansiedad la había dejado postrada en cama, y la hija de Crechetto, Kokuri, la recibió en su lugar. No se veía bien, tenía ojeras bajo los ojos hinchados por el llanto. Los Rieden colmaron de palabras consideradas aceras, felices de que hubiera regresado a la ciudad. Al parecer, se habían enterado de su fuga y de que estaban muy preocupados por algo. La familia actuaba como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo, con una sombra sobre cada uno de sus rostros. Todos estaban preocupados por la nieta de Crechetto, que sufría la enfermedad de Sivana. Sus rostros estaban aún más serios que la última vez que Seras los había visitado. Mientras que el resto de la ciudad estaba de celebración, esta era la única mansión llena de tristeza y pesimismo. Me alegro de haberlo hecho, pensó Seras. Romper esos tabúes para encontrar esa flor. La dejaron entrar rápidamente. Kokuri la condujo por el pasillo. Seras les había pedido a sus doncellas y al resto de los Rieden que esperaran en la entrada. Llenar de visitas a Crechetto podría afectar su salud. Últimamente, mi madre no ha hecho nada más que dormir, dijo Kokuri, que también parecía agotada. Pero puede que tu visita le dé más energía, princesa. Es decir, si ella se despierta. Pero antes de que Sera se reuniera con Crechetto, había algo que tenía que hacer. Sacó una botella de líquido blanco semiopaco de su bolsillo y se la entregó a Kokuri. Señorita Kokuri, por favor, dele esto a Rieri. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Por favor, dáselo a Rieri. Podría curar su enfermedad de Sivana. No sé si funcionará, pero preparé esta medicina después de estudiar intensamente el conocimiento transmitido a nuestra casa real. Seras le dio más peso a sus palabras invocando a su casa real. Colocó la botella en la palma de Kokuri y lentamente cerró sus dedos alrededor de ella. Si todavía crees que hay esperanza, entonces quiero que le des esta medicina, dijo Seras. Algo en la expresión de Kokuri cambió, una leve fuerza regresó a sus ojos. Solo tengo una petición, mantendrás en secreto este medicamento. Incluso si cura la enfermedad de tu hija, le dirás a todo el mundo que ¿acaba de mejorar?, preguntó Seras. Por la expresión de Kokuri parecía que entendía lo que Seras le estaba pidiendo. ¿Había alguna razón detrás de su pedido de secreto? Kokuri tragó saliva y asintió nerviosamente. Lo entiendo. Juro no hablar nunca de esto con nadie. Gracias, princesa. No sé si funcionará todavía. Pero si hay un atisbo de esperanza, lo tomaré. Kokuri agarró la botella con fuerza y se volvió hacia las escaleras que conducían al tercer piso de la mansión. Dudó un momento y luego se volvió hacia Seras. Princesa, mis disculpas, debo. Rápido. Ve con ella. Con Rieri, respondió Seras. Kokuri asintió y subió rápidamente las escaleras para estar al lado de su hija. Seras esperó un momento y luego entró en la habitación de Crechetto. Estaba dormida, sus brazos estaban tan marchitos que parecían ramas de árboles muertos. Seras sintió que se le oprimía el pecho al verla. Caminó hasta la cama y tomó su mano. Rieri
Con voz ronca, Crechetto repitió delirantemente el nombre de su nieta, pero no recuperó el conocimiento. Ella está durmiendo, pero todavía está muy preocupada por Rieri. Está bien, dijo Seras, manteniendo un fuerte agarre en la huesuda mano de su enfermera. Estoy segura de que todo va a estar bien ahora, Crechetto. Seras regresó al castillo. Como Crechetto nunca se despertó, las dos no pudieron hablar. Las sirvientas de Seras quedaron bastante decepcionadas al saber que el motivo de su escape seguiría siendo un misterio por ahora. Les he causado tanta preocupación. Seras les pidió disculpas. Mentalmente una vez más. Pero les entregué la medicina. Ahora solo queda esperar y ver. Solo Kokuri sabía que la entrega de medicamentos había sido el verdadero objetivo de Seras. Tal vez algunas de las personas de la ciudad me vieron cuando regresé a Elión, pero nadie debería saber que fui al sitio de los espíritus sellados. O al Valle Prohibido. Fui extremadamente cuidadosa. A la mañana siguiente de que Seras entregara su medicina a los Rieden, una de sus doncellas llegó a su habitación con noticias mientras ella se cambiaba de ropa. La familia Rieden comenzó, como si estuviera informando de un milagro. La enfermedad de Sivana de R. Rieden parece que se ha recuperado. La madre de Rieri había pasado la noche al lado de su hija, agotada por días y días de preocupación. Se había derrumbado en la cama y había dormido toda la noche encorvada sobre las sábanas. Cuando Kokuri se despertó esa mañana, no podía creer lo que veía. Las inquietantes manchas negras que habían estado carcomiendo a su hija habían desaparecido. La sirvienta informó que Kokuri, bien descansada, había examinado a la niña por completo y no había encontrado ni una sola imperfección. Las manchas habían desaparecido. Fue entonces cuando Rieri abrió los ojos. Gritó Rieri a Kokuri como siempre lo hacía, sonriendo. Había sufrido durante mucho tiempo, pero ahora parecía muy feliz llamando a su madre. Kokuri se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas y abrazó a su amada hija, estrechándola fuerte. La familia Rieden estaba tan emocionada por la mañana, uno podría pensar que el mundo se había revuelto. Era natural, la incurable enfermedad de Sivana se había curado. Todos habían perdido la esperanza de que Rieri mejorara, pero ahora estaba completamente bien. Las emociones también comenzaron a brotar dentro de Seras cuando escuchó la historia de su criada. Colocó ambas manos sobre su pecho y cerró los ojos en silencio. Me alegro mucho de que esté bien. Lady Crechetto también ha despertado. Derrama lágrimas de felicidad por la recuperación de su nieta. La sirvienta de Seras también parecía aliviada por la buena noticia. Crechetto. Seras apenas podía contener sus emociones. Romper un tabú es algo malo, pero si no hubiera hecho nada, podría haberme arrepentido de ello por el resto de mi vida. Si hubiera habido algo que podría haber hecho, pero no hice nada. Incluso cuando Crechetto estaba tan debilitado y cansado, si Rieri hubiera muerto, ella podría haber seguido pronto. Rieri. Crechetto. Kokuri. No podía soportar ver eso. No podía verla así por más tiempo. Y entonces, princesa, a Lady Kokuri le gustaría reunirse contigo una vez más con respecto a Lady Crechetto. Cuando Lady Crechetto se enteró de que habías visitado su mansión el día anterior, exclamó que debiste haber traído un milagro para salvar a Rieri, según me han dicho. La sirvienta le dio a Seras una sonrisa irónica. Bueno, ella no se equivoca. Lady Kokuri ha dicho que está segura de que tu llegada fue lo que salvó a su hija, tal como lo afirmó Crechetto. Le gustaría agradecerte por haber venido.
Kokuri quería agradecerle a Ceras por su visita, pero no por la medicina. Parecía que comprendía la petición de Ceras de mantener el secreto. Ceras fue a visitar a los Rieden ese mismo día. Princesa. Rieri. Rieri está bien otra vez. Sí. Felicitaciones, vaya. Crechetto se inclinó ante Ceras y la abrazó con sus delgados brazos. Ceras. Estaba muy feliz de verla sonreír de nuevo. Rieri se veía mucho mejor y ya no tenía la expresión dolorida y febril de la enfermedad. Crechetto, Kokuri y todos los miembros de la familia Rieden también se veían mucho mejor. Era como si se hubiera levantado una sombra y estaban de un humor mucho más festivo. Ceras observó a Crechetto y a los demás con una expresión de satisfacción en su rostro. Estoy tan feliz por ellos. 3 días después de que Rieri Rieden se recuperara de su enfermedad. De Sivana, el Festival del Espíritu llegó a su fin y el Gran Espíritu despertó de sus 10 días de letargo. El rey y la reina hicieron su demorado regreso a la capital. Fin de esta parte. Gracias por escuchar en Audionovelas 83. Nos vemos hasta la próxima. Si lo escuchas en otro lado fue robado.